Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y la verdad súper complejo. Vamos a desarmar esos mecanismos, esos engranajes profundos que realmente desataron la Gran Guerra. Porque claro, hay una narrativa muy superficial sobre cómo empezó la Primera Guerra Mundial, pero hoy vamos a ir mucho más allá de la superficie. Queremos entender de verdad ese tremendo polvorín geopolítico y social que era Europa a principios del siglo XX. Comencemos. Bueno, entremos de lleno en esto y vamos a derribar un cliché histórico clásico. Seguro han escuchado 1000 veces que todo fue culpa de Gavrilo Princip, que ese disparo en Sarajevo al archiduque Francisca Fernando fue la única causa de todo el conflicto. Pero a ver, ¿reducir una guerra mundial a un solo disparo de un joven de 19 años? Eso es ignorar por completo décadas y décadas de tensiones entre los imperios. Ese asesinato fue, literalmente, solo la chispa que cayó en una habitación que ya estaba atestada de explosivos. Así que, para entender este polvorín paso a paso, vamos a ver 5 temas clave. 1. Las causas profundas del conflicto. 2. El sistema de alianzas. 3. Las crisis coloniales en Marruecos. 4. El nacionalismo en los Balcanes. Y 5. La división del socialismo. Empecemos con la sección 1, causas profundas del conflicto, la chispa que encendió Europa. Todo nos lleva a esos días vertiginosos del verano de 1914, cuando los ejércitos de todo el continente empezaron a marchar. Y fíjense en esto, es un efecto dominó que ocurre a una velocidad asombrosa. Pasa casi un mes sin que suceda mucho después del atentado, pero luego, el 23 de julio, Austria-Hungría le lanza un ultimátum súper humillante a Serbia, y de ahí en adelante, la cascada es imparable. En cuestión de unos pocos días tenemos declaraciones de guerra, tropas movilizándose en masa, vamos, que ni siquiera hubo tiempo para sentarse a negociar. La maquinaria militar básicamente tomó el control absoluto de la situación. Pero bueno, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, nos damos cuenta de que esta rapidez letal no fue un accidente, para nada. Fue la consecuencia fatal de unas trampas estructurales muy hondas que se habían ido forjando durante décadas. Imagínense a Europa en ese entonces, concentrando el mayor poder económico y militar de todo el planeta. Esa necesidad brutal por expandir mercados, asegurar materias primas y proteger sus inversiones, creó, inevitablemente, un militarismo de lo más feroz. Pasamos a la sección 2. El sistema de alianzas, el arma de doble filo de Bismarck. Vamos a ver cómo estas famosas redes diplomáticas, que se suponía que eran de seguridad, se convirtieron en trampas mortales de las que nadie pudo escapar. Es súper interesante observar el contraste tan marcado entre los dos grandes bandos que dividieron Europa. Por un lado tenemos a la Triple Alianza. Esto era un pacto militar duro y puro. Si uno entraba en guerra, los demás tenían que apoyarlo con todo. Por el otro lado, la Triple Entente empezó siendo algo mucho más flexible. Eran más bien entendimientos cordiales para no pisarse en las colonias, sin prometer tropas directamente, aunque claro, con la inmensa presión esto iba a cambiar drásticamente. Y aquí está la gran ironía de toda esta historia. El canciller alemán Otto von Bismarck armó estas alianzas para aislar a Francia y, según él, garantizar la paz estabilizando el continente. Pero si a eso le sumamos que los franceses seguían resentidísimos por haber perdido Alsacia y Lorena, y que los británicos y franceses miraban con total desconfianza la rapidísima expansión económica de Alemania, pues resulta que este mismo sistema de protección fue exactamente lo que garantizó que un pleito local se volviera un baño de sangre continental. Y así llegamos a la sección 3. Crisis coloniales en Marruecos. La paranoia imperial. Porque las ambiciones expansionistas allá lejos, a miles de kilómetros de casa, subieron peligrosamente la temperatura política dentro de la propia Europa. Básicamente, los diplomáticos alemanes empezaron a hacer unas pruebas de fuerza muy peligrosas en el norte de África. Primero, en 1905, el Kaiser dice que apoya la independencia de Marruecos, solo para molestar a Francia, lo que nos lleva a la conferencia de Algeciras. Luego, en 1911, mandan un barco de guerra, el famoso cañonero Panther, a Agadir, y ahí la tensión se eleva al máximo. Con cada paso, Alemania solo quería mostrar músculo e intimidar a sus rivales. Pero la realidad es que la jugada les salió terriblemente mal. Alemania quería separar a Gran Bretaña de Francia metiéndose en sus intereses africanos. ¿Y qué lograron? Pues exactamente lo opuesto. Hicieron que olvidaran sus viejas disputas y soldaran una alianza diplomática y militar muchísimo más férrea. O sea, le echaron gasolina a una carrera armamentística alimentada por la pura paranoia de unos contra otros. Ahora la sección 4. Nacionalismo en los Balcanes, el epicentro del conflicto. Aquí es donde vemos el choque frontal entre imperios que se desmoronaban y naciones emergentes que querían surgir.
Tenemos que entender súper bien este concepto del avispero nacionalista en los Balcanes. No era solo un lugar geográfico, era una trampa complejísima. Aquí se juntaban el Imperio Otomano en pleno retroceso, la joven Serbia con su sueño de unir a todos los eslavos del sur, el apoyo gigante de Rusia que buscaba recuperar su prestigio después de perder contra Japón, y claro, el Imperio Austrohúngaro que simplemente luchaba por mantener sus territorios unidos y sobrevivir. Un verdadero caos de intereses. Y claro, las frustraciones se fueron acumulando año tras año como en una olla a presión. Tenemos la anexión de Bosnia por Austria-Hungría en 1908. Luego, dos guerras balcánicas que cambiaron el mapa de Macedonia por completo. Y el punto crítico, a Serbia, a pesar de sus victorias, le cierran diplomáticamente su ansiada salida al mar mediante la creación de Albania. Nadie quedó satisfecho. El frágil equilibrio de poder que había entre Rusia y Austria-Hungría en la zona se hizo polvo por completo. Y pasamos a nuestra última parte, la sección 5. La división del socialismo, el extintor fallido. Porque a nivel puramente de la sociedad y la ideología, la última barrera que podía frenar la guerra colapsó desde adentro. Fue literalmente un choque de frente entre dos visiones del mundo. Había un movimiento pacifista internacional enorme. La Segunda Internacional Socialista había dicho claramente en Stuttgart, en 1907, que rechazaban cualquier guerra imperialista y pedían la unidad de los trabajadores. Pero, a la hora de la verdad, cuando empezaron a sonar los tambores de guerra, esa ideología de hermandad de clases se disolvió por completo bajo el peso abrumador de la lealtad al país y el entusiasmo patriótico. Y es increíble ver cómo se da este quiebre país por país de una forma tan clara. En Francia, después de que asesinan a su líder antibelicista Jean Jaurès, los socialistas terminan uniéndose a un gobierno de unidad nacional recordando todas esas viejas heridas con Alemania. En Alemania y Gran Bretaña pasó más o menos lo mismo. Primero hubo oposición, pero al final los políticos terminaron apoyando los presupuestos bélicos. Solo unas minorías muy marcadas, con figuras como Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, se mantuvieron firmes diciendo que no a la guerra. Y ver esta imagen del entusiasmo masivo en los centros de reclutamiento nos ilustra una realidad súper cruda. Cuando llegó el momento crítico, las inmensas masas de obreros prefirieron abrazar sus respectivas banderas nacionales en lugar de mantener una resistencia unida contra las decisiones de las élites. Fue una locura colectiva, un fervor enorme que, tristemente, nadie esperaba que se fuera a alargar por 4 horribles y sangrientos años. Para cerrar este análisis, vale la pena que nos quedemos con una gran pregunta. Si combinamos todo esto, alianzas automáticas que te arrastraban a la batalla, un expansionismo imperial sin freno, nacionalismos a punto de explotar en los Balcanes y encima el colapso del movimiento antibelicista, el margen para arreglar esto diplomáticamente en 1914 se había reducido a 0. Entonces, ¿fue el conflicto global verdaderamente inevitable o fue solo el resultado trágico de una máquina de extremo nacionalismo y alianzas rígidas que nadie supo o quiso detener? ¿Qué piensan ustedes?